Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Es un gozo, un privilegio poder volver a hablarles. Vamos a continuar con el tema crucificado y resucitado con Cristo. Vamos a terminar el capítulo 7 de Romanos. El último dúo de los tres, que era... ¿Cuál era? Recordármelo. Los dos principios, ¿vale? Los dos principios. Dice Pablo en Romanos 7, capítulo 7, versos 15 al 25. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco esto hago. ¿Saben? Lo que aborrezco esto hago. Y si hago lo que quiero, si hago lo que no quiero, dice, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y dice, yo sé que el mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pues no hago el bien que quiero, vuelvo a repetir, sino el mal que no quiero, esto hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y finaliza concluyendo diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con mi carne a la ley del pecado. Que la gloria sea para Dios. Ahora bien, todos conocemos la Escritura. Dice Pablo, no sé lo que me pasa, no sé lo que me sucede, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino lo que no quiero hacer, lo que detesto, lo que aborrezco, esto es lo que hago. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y dice Pablo, ya sé, es que en mí hay una naturaleza pecaminosa que me arrastra a hacer lo malo. Por eso dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Por eso dice, porque según el hombre interior, es decir, el espíritu renovado, vivificado, regenerado, la nueva naturaleza por parte del Espíritu Santo, dice, se deleita en la ley de Dios, pero ve otra ley en mis miembros. ¿Han visto? Que se rebela contra la ley de mi mente. Hay una lucha interna, hay una lucha constante. Hay un tira y afloja entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Por eso Pablo se sentía, hermanos, como esa persona, hermanos, que la han apresado, que la han secuestrado, que la han raptado, la han encadenado, la han metido en una habitación en contra de su voluntad. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él sabía quién era. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y por último concluye diciendo, así que con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Que la gloria sea para Dios. Aquí quiero pararme un poquito porque hay algunas cositas, ¿vale? Dice Pablo, con la mente sirvo la ley de Dios. Estaba diciendo, con mi espíritu renovado, con mi nueva naturaleza en Cristo, sirvo la ley de Dios. Dice, más con la carne a la ley del pecado. Estaba diciendo, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pablo en ninguna parte aprobaba, hermanos, el pecado. No estaba dando licencia para pecar. No estaba diciendo, bueno, por un lado servimos, adoramos, pero por el otro lado vamos a servir al pecado. En ninguna forma, en ninguna manera. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna de las maneras. Más adelante dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Lo que Pablo estaba diciendo era eso, que estaba atrapado en este cuerpo y mientras hiciera sombra en esta tierra, ¿amén? Estaba, hermanos, expuesto al pecado. Amén. Había esa lucha interna. Su naturaleza pecaminosa, amén, le arrastraba a hacer lo malo. Había una lucha interna. Amén. Estaba diciendo, por un lado sirvo a Dios, sí, pero no puedo hacer más. No puedo librarme de este cuerpo por mí mismo. No puedo librarme de la presencia del pecado. Que la gloria sea para Dios. Está diciendo, mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Hasta que Cristo no nos transforme, no podremos librarnos. Amén, de la naturaleza pecaminosa. Que la gloria sea para Dios. Pero aquí por eso surgieron, hermanos, malas interpretaciones. Interpretaron mal a Pablo. Y de ahí nacieron los antinomianistas. Anti es contra, y nomianismo del griego es nomos, quiere decir ley. Amén, contra ley. Por eso estos enseñaban que podíamos servir a Cristo, podíamos adorar, podíamos servirle a Él, pero por el otro lado podríamos servir al pecado, puesto que lo que hagamos en lo externo no va a influir para nada en nuestro interior. Esto es una falsa doctrina, que Jehová Dios la reprenda. Amén. Por eso hemos muerto a la ley, sí, lo creemos. Pero
Debemos de presentar nuestros miembros a Cristo. Debemos de presentarnos como instrumentos de justicia, como sacrificio vivo. Debemos de vivir en santidad. Debemos vivir cerca de Dios, apartado del pecado. Que la gloria sea para Dios. Por eso, hermanos, esto quería enfatizar, ¿vale? Pablo no estaba dando licencia para pecar. Amén. Estaba diciendo eso, que con su espíritu servía a Dios, pero su naturaleza pecaminosa estaba sujeta a la ley del pecado. Amén. Ahora bien, ya entramos en el mensaje. Después de su experiencia de derrota con la ley, Pablo, hermanos, concluyó de que hay dos principios o dos leyes que operan en la vida del cristiano, que es la ley del pecado y de la muerte, una. Dos, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que la gloria sea para Dios. Pablo se refiere entonces a la presencia de dos naturalezas antagónicas en la vida del cristiano. En nosotros hay dos naturalezas contrarias, rivales, incompatibles. Amén. Entonces hay una lucha interna, hay una lucha constante, y depende a quién alimentemos, esa es la que va a vencer. Por eso, hasta el momento, Dios no ha transformado nuestra carne. Eso lo hará en un futuro, cuando seamos arrebatados. ¡Gloria! Amén, esperamos aquel día. Cuando Cristo regrese, cuando Cristo nos arrebate, transformará este cuerpo de humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya. Que la gloria sea para Dios. Transformará este cuerpo de muerte a un cuerpo de gloria. Transformará este cuerpo corrupto en cuerpo de incorruptibilidad. Que la gloria sea para Dios. ¡Qué bien! Anhelamos ese día. Esperamos ese día que Cristo nos arrebate. Que la gloria sea para Dios. Ven pronto, Espíritu Santo. Por eso, hermanicos, nuestra vieja naturaleza es tan perversa, es tan opuesta al Espíritu hoy en día, que el día que nos entreguemos al Señor. Por eso hay esa lucha constante. Y debemos de vencerla. ¿Cómo? El Espíritu Santo nos ha dado una nueva naturaleza y ha crucificado a la antigua. Esto no quiere decir que el cristiano esté exento de pecado. El cristiano tiene todavía la capacidad para pecar, pero ahora tiene un apetito por la santidad. La dinámica para el pecado aún está ahí, pero no tiene el deseo. Que la gloria sea para Dios. Por eso, hermanicos, tenemos que alimentar nuestro espíritu para poder vencer a nuestra vieja naturaleza. Por eso la ley del pecado y de la muerte es simplemente la operación de la vieja naturaleza. Es la operación. Por eso, de modo que cuando el cristiano quiere hacer lo bueno, el mal está presente. Incluso las buenas obras que hacemos están manchadas por el mal. Bien lo dice Pablo en Romanos 7:21. Dice así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Que la gloria sea para Dios. Por eso, claro, aquí es donde vemos la diferencia entre la victoria del capítulo 6 y la derrota del capítulo 7. Amén. En el capítulo 6 de Romanos, el cristiano gana la victoria sobre las cosas malas de la carne. Es decir, que dejamos de hacer deliberadamente lo malo. Si antes fumaba, si antes bebía, si antes me iba de fiesta, ahora ya no. Ya no quiero hacer eso. He renunciado a todo eso. Ahora soy una nueva criatura. Ya no quiero servir al pecado, ahora quiero servir a Cristo. Amén. Dejamos de hacer deliberadamente el mal. Ya no queremos. Por eso, en el capítulo 6 triunfamos sobre las cosas malas. Pero en el capítulo 7 el cristiano triunfa, gana la victoria sobre las cosas buenas. Atención, que haríamos en obediencia a la ley. Pero claro, Dios no acepta la carne, porque la carne no vale, no sirve, para nada aprovecha, dice en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne no vale, la carne no sirve. Por eso nosotros mismos no podemos cambiar la carne, no podemos convertirla, no podemos cristianizarla, no podemos, hermanico. Por eso hay mucha gente que se golpea, se escarnece, se mamprende las espaldas, pasan frío, intentan, hermanos, ¿cómo se llama? Dominar la carne, hacer que obedezca. Pero tengo que decir, hermanos, que la carne no puede someterse al Señor, no puede obedecer. Dice en Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne, los pensamientos, los propósitos, los planes, los pensamientos de la carne son contrarios a Dios. Mi alma te adora. No podemos convertir, no podemos cristianizar a nuestra chicha. Que la gloria sea para Dios. Por eso, como
¿Cómo hacemos? Si todo lo que hago, incluso las buenas obras, están manchadas por el mal, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo vivir de tal forma que agrada al Señor si todo lo que hago está manchado por el mal? Muy sencillo, viviendo en espíritu, sometiéndonos al Espíritu Santo. Por eso, la ley del Espíritu de vida en Cristo contrarresta la ley del pecado y de la muerte. Pero atención, no es al someternos a leyes externas en las que crecemos en santidad y servimos a Dios aceptablemente. No es al someternos a leyes externas, no. ¿Cómo? Es sometiéndonos al Espíritu Santo. Para poder vencer a nuestra carnalidad, para poder vencer la ley del pecado, debemos de someternos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso, hermanos, no podemos cumplir con la justicia de la ley con nuestras fuerzas. No. ¿Cómo lo hacemos? El Espíritu Santo morando en nosotros, Él las cumple por nosotros, como venía hablando la otra vez. Dice Romanos 8, 3, 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, atención, que no andamos conforme a la carne, sino conforme el Espíritu, que la gloria sea para Dios. Viviendo en Espíritu, sometiéndose en Espíritu, al Espíritu Santo, es como podemos vencer, es como podemos dominar. Amén, no cambiar, sino agarrar, dominar a nuestra carnalidad. Que la gloria sea para Dios. Por eso, hermanicos, para poder vencer a nuestra carne, debemos de someternos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Por eso, hermanicos, como muertos a la ley, muertos al pecado y como muertos a la ley, Dios no espera que le obedezcamos en la fuerza de nuestra carne, ¿no? Dios no espera que le obedezcamos por nuestras fuerzas, sino que, porque Dios no nos ha esclavizado bajo una ley cristiana, que debamos de obedecer para ser santos, sino que más bien nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, quien cumple y completa la justicia de la ley, ¿no? Como venía hablando en anteriores vídeos. Si hemos muerto al pecado, si hemos muerto a la ley, si podemos, hermanos, vivir en santidad y en espíritu, tengo que decir que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestra valía, que es gracias al Espíritu Santo. Que la gloria sea para Dios, es todo gracias a Él. Tenemos que entender, hermanos, que en el momento que empecemos a obrar por nuestras fuerzas, descubriremos que somos un fracaso, que nada somos, que nada servimos, que nada valemos, que somos débiles, somos carnales. Por eso sin Dios no somos nada. Debemos, hermanos, de permitir al Espíritu Santo que entre en nuestras vidas y haga su voluntad, haga su obra en nosotros. Que la gloria sea para Dios. Por eso tengo que decir que sin Dios no somos nada, hermanicos, que necesitamos a Dios cada día en nuestras vidas. Que sin Él nada somos, nada valimos. Si algo valimos, si algo servimos, es porque el Espíritu Santo mora en nuestro interior. Que la gloria sea para Dios. Por eso, hermanicos, no les canso más. Aquí finalizamos los dos descubrimientos. Que Dios nos capacite, amén, cada día para considerarnos muertos al pecado, muertos a la ley, para que podamos, hermanos, disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo y así de esta forma glorificar a Dios viviendo en santidad, en una santidad práctica y progresiva. Por eso, hermanicos, vamos a vivir en espíritu, ¿vale? Vamos a someternos al Espíritu Santo para disfrutar de la gloria, para disfrutar de la libertad, para disfrutar de su paz. Vamos a alejarnos del pecado, vamos a apartarnos de todo aquello que impida, hermanos, nuestra comunión con Dios. Si vemos, si hay algo que te estorba, si por ejemplo este boli me es influencia de caer, me es ocasión de caer, me hace mal, interrumpe mi comunión con Dios, ¿para qué quieres el boli? Tira el boli, hermano. Apártate de aquello que te impida acercarte al Señor, ¿vale? Vamos a vivir, hermanos, en santidad, sometiéndonos al Espíritu Santo cada día, luchando contra esta carne mala, amén. Por eso a veces vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a liarla, porque aún estamos en este cuerpo de muerte y vamos a ser tentados y arrastrados por lo malo. Pero, hermanicos, debemos de someternos al Espíritu Santo, ¿vale? Para poder vencer a nuestra carnalidad. Dos principios, dos leyes. Por eso hasta aquí les dejo. Dios os bendiga mucho, hermanicos. Ya estaré con ustedes, con vosotros, en la próxima escena. Continuaremos hablando, hermanos, de Romanos capítulo 8 y estaré con vosotros dándoles la tarde otra vez, ¿vale? Dios os bendiga mucho y adelante con fuerza en el nombre de Jesús. Bendiciones, señores.